Queridos amigos y hermanos, un gozo poderles saludar en esta serie que hemos titulado ¿Cómo un mayordomo se encuentra con Dios? Cuando un mayordomo se encuentra con Dios suceden cosas diferentes y de eso vamos a estar hablando durante esta serie. Así que deseamos que el Espíritu Santo nos acompañe y que disfrutemos de esta temática porque nos acerca a Dios. A veces nuestro corazón está dolido, está en medio de pruebas, de luchas y necesitamos conocer más de la voluntad de Dios. Así que voy a invitarlos a que inclinemos el rostro, vamos a orar y luego vamos a leer la palabra de Dios. Padre, en esta hora te agradecemos por el privilegio que tenemos, Señor, de conocer más de tu palabra. Necesitamos conocer más de nuestro Dios, de nuestro Creador, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Así que bendice, Señor, tu palabra. Te lo agradecemos y rogamos la dirección del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 6. El tema de esta oportunidad le titulamos Cuando el mayordomo se acerca a Dios y cuando conoce a Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. A veces la vida se puede volver una rutina. En la mañana nos levantamos, oramos, estudiamos la Biblia, salimos corriendo al trabajo y comenzamos nuestras labores. Tenemos que cumplir una agenda. Regresamos cansados. Regresamos en medio de carreras, a veces la batería viene en rojo y esto se vuelve una rutina porque se repite todos los días. Esa rutina puede cansar, puede dañar. Y había un joven que se llamaba Isaías, él también estaba pasando por momentos de esta naturaleza. Estaba muy cansado, estaba en una vida rutinaria y fue allí donde le tocó atravesar una crisis. Y no solamente a él, sino que la crisis también la tuvieron que atravesar los de Judá. Resulta que en el año 740 a.C. había un imperio, el imperio asirio. Ese imperio siempre estaba dominando el mundo y acarreaba siempre inseguridad a la gente. Así que los de Judá vivían seguros porque tenían un rey que siempre los defendía. Era el rey Uzías. Y el rey Uzías durante 52 años hizo todo lo posible para que en Judá no hubiese guerras, no hubiese invasión. Así que la gente estaba segura. Se había vuelto una rutina saber que Uzías siempre los estaba defendiendo. Pero resulta que un día Uzías murió. Y el pasaje que hemos leído dice: en el año que murió el rey Uzías. Cuando se muere Uzías, obviamente la gente entró en pánico. La gente comenzó a pensar: ¿y ahora quién nos va a defender? ¿Y ahora quién es el que va a traer protección para nosotros? Isaías también comenzó a pensar lo mismo, igual que la gente. Necesitaban que alguien viniera en auxilio de ellos. El trono había quedado vacío. Pero saben, amigos y hermanos, cuando el trono está vacío es la oportunidad para que Dios entre. Cuando las cosas están empeorando, cuando estamos pasando un momento muy oscuro, muy difícil, es cuando Dios entonces interviene. Y es aquí donde Dios decide mostrarse a Isaías. Es ahí donde Isaías conoce un poco más de Dios y Dios se deja ver. Hay un pincelazo de Dios. A veces nosotros estamos solos, nos sentimos vacíos, nos sentimos sin ayuda, sin protección, porque a veces no conocemos a Dios o estamos lejos de Dios. No sé si alguna vez te pasó. Puede ser que has estado lejos del Dios eterno y eso te acarrea inseguridad, incertidumbre, dolor. Pero Dios a Isaías no lo dejó solo. Saben que Dios se le mostró porque Isaías estaba orando cerca del templo.
Cuando él recibe esta visión, estaba afuera del templo. Y entonces parece que se abre el templo y él comienza a ver a Dios. ¿Y cómo lo mira? Vamos a leer lo que dice el versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amigos, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo en realidad es Dios? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es mirar a Dios? Aquí hay un pincelazo de cómo es Dios. En primer lugar, Isaías dice: vi al alto y sublime. Dios no puede ser igual que los seres humanos. Dios es diferente, Dios es santo, Dios habita en santidad. Los seres humanos a veces nos medimos porque nos miramos unos con otros, nos comparamos y algunos pensamos que somos superiores a los demás, pero en realidad ver a Dios nos deja de verdad en una situación inferior, porque hay que decir la realidad. El texto dice que Dios habita en medio de serafines. Los serafines son los seres que están más cerca de Dios. Ellos habitan cerca del Señor. Por cierto, hay un ángel que ahora es un ángel caído que estuvo cerca de Dios, y es precisamente Lucifer. Él muchas veces no quiere que la gente se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando nosotros estamos cerca de Dios es cuando pasamos nuestros mejores momentos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es cuando encontramos felicidad. Y Lucifer estuvo cerca del trono de Dios. Él habitaba ahí cerca de piedras de fuego, y él se dio cuenta un día que sus mejores tiempos fueron cuando estuvo cerca de Dios. Dios habita en santidad. Y ahora dice el pasaje que esos seres que están cerca de él entienden y valoran quién es ese Dios, al punto que tapan sus rostros con las alas que tienen. Esas alas que cubren el rostro significa que ellos mantienen una reverencia extrema, mantienen esa cercanía con Dios, pero nunca olvidan que a ese Dios hay que rendirle gloria y honra. Ese es un Dios de amor, ese es un Dios de misericordia, pero es un Dios también que tiene en orden todas las cosas. Tal vez habíamos pensado que en este mundo Dios no mantiene el control de las cosas, pero ese día Dios decidió mostrarse a Isaías porque en Judá estaban pensando: ya no tenemos rey, estamos solos, nos van a invadir, van a venir los asirios, van a causar una destrucción, van a derramar sangre inocente. Parecía que Dios no intervenía, parecía que Dios estaba distante, pero la Biblia dice que cercano está Jehová a todos los que le buscan, a todos los que le invocan. Tú puedes estar pasando un momento triste en este día, tú puedes estar desesperado, puedes estar tal vez pensando que te dejaron en visto, que no te respondieron una llamada. Tú puedes estar sintiendo ese vacío, esa tristeza, ese dolor en tu corazón, pero no olvides que Dios existe. Isaías lo había olvidado. Tal vez había pensado: Dios nos dejó, Dios se olvidó de nosotros, estamos a la deriva, estamos en fracaso. Ahora no podemos hacer nada. Ese hombre que luchó por nosotros 52 años al frente del reinado, al frente del trono, ahora está muerto. Ahora vamos a perder la batalla. Pero es ahí donde aparece un ser maravilloso y sobrenatural. Es allí donde Isaías es transportado a algo superior, algo que trasciende las ideas humanas. Amigos, pensar en Dios no es solamente pensar en una idea, en un concepto. Pensar en Dios es pensar en algo real. Dios existe. Y aquí Dios entonces aparece y se muestra precisamente a Isaías. Y ahora el pasaje dice que ese Dios que se mostró en santidad, ese Dios que los serafines ni siquiera se sienten dignos de verlo porque se tapan los rostros,
Dice que esos serafines, esos seres, decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. A veces nosotros, hasta para mencionar el nombre de Dios, tenemos irreverencia. A veces hasta para mencionar el nombre de Dios no lo hacemos con cuidado. Alguna vez hemos dicho: Santo, Santo, Santo. Pero los hebreos tenían esa reverencia. Ellos sabían que el nombre de Dios se debe de tomar en serio, que el nombre de Dios es más que un nombre. El nombre de Dios revela su carácter, revela su santidad y revela también su amor. Por eso el pasaje dice que estos serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y yo te dejo esta inquietud. La otra vez que te toque que mencionar el nombre de Dios, hazlo con respeto. La otra vez que hables de Dios, procura mantener tus pensamientos y tus sentimientos en orden y en comunión con Dios. La otra vez que digas: Santo, 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 hazlo con todo el temor que se requiere, porque Él es Jehová de los ejércitos, dice el profeta Isaías. Él es el que domina toda la tierra. La tierra está llena de su gracia. ¿Sabes que el versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo? Cuando apareció Dios, tembló todo, se llenó de humo la casa. Y eso significa que la presencia de Dios puede llenar cualquier espacio, por más lejos que estés viviendo, por más lejos que habite una persona, o por más desértico que sea el lugar, la presencia de Dios está ahí. Dice que apareció como humo en el templo, llenó la casa por completo, y la voz que se escuchó estremeció el lugar. ¿Qué podríamos nosotros experimentar hoy si Dios se apareciera de esta manera? Pero quiero decirte, Dios se aparece siempre para sus hijos. Dios siempre viene y busca al ser humano. Hoy puedes estar lejos de Dios, hoy puedes estar escondido, hoy puedes estar huyendo, hoy puedes estar desesperado, hoy puedes estar sintiendo que tal vez ese Dios no toma en cuenta tus pedidos. Tal vez estás pensando que ese Dios se olvidó, que tú oras pero no te escucha. Pero ese Dios está en todo lugar. Ese Dios aparece en los espacios más reducidos, aparece también en cualquier amplitud, porque es un Dios que permanece para siempre, es un Dios omnisapiente, todo lo sabe, pero es un Dios también omnipresente, y llenó toda la casa. Ahora yo quiero mostrarte la reacción de Isaías. Cuando Isaías se da cuenta que está frente a Dios, cuando mira que Dios se le reveló, Isaías tuvo una reacción. Porque amigos, no podemos quedar sin reacción cuando sabemos quién es Dios, cuando empezamos a entender que Dios está siempre para sus hijos, que Dios es todopoderoso. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados. Sabes que Isaías tuvo una reacción. Veamos la reacción, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Me gusta la frase que él dice: ay de mí, que soy muerto. Algunos expertos, estudiosos de la Biblia, dicen que la mejor traducción es: ay de mí, que soy hombre muerto. Cuando uno mira a Dios, realmente uno parece hombre muerto. Cuando uno mira a Dios, se da cuenta de su pecaminosidad. Cuando tú conoces a Dios, te das cuenta lo pequeño que eres.
Cuando miramos a Dios, cuando lo contemplamos en la hermosura de su santidad, sentimos que somos una langosta. Lo dijeron los escritores bíblicos. Cuando uno mira a Dios, se siente impotente, se siente vulnerable, se siente pequeño. Y entonces dice Isaías: ay de mí, soy un hombre muerto. Y me hace recordar también que el apóstol Pablo un día dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Realmente Isaías tenía razón. Cuando uno contempla a Dios, se da cuenta de su necesidad. Tenemos labios impuros. Nuestras palabras, por más refinadas que parezcan, nuestras palabras, por más coherentes que parezcan, nuestras palabras son cortas, se las lleva el viento. Nuestras palabras no son suficientes, nuestras acciones no pueden hacer más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. A veces creemos que tenemos que hacer algo para la salvación. A veces creemos que lo que estamos haciendo es suficiente para ganar el perdón de Dios. Pero eso no es así. Isaías dijo: soy un hombre muerto. Mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Amigo, yo te invito a conocer a Dios. Yo te invito a que levantes tus ojos y puedas ver a Cristo Jesús. Por eso San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna consiste en que conozcamos a Dios. Isaías tuvo la bendición de ver aquí a Dios, y aunque no lo vio en toda su intensidad, tuvo un pincelazo de Dios y se sintió pecador. Somos pecadores, necesitamos de ese Dios. Somos pecadores, necesitamos buscar a Dios, y a veces con las últimas fuerzas hay que buscar a Dios. Y aunque a veces no lo hemos sentido, pero llega el momento en que nuestro corazón dice: tú necesitas de Dios. Tal vez este día estás desesperado, no sabes qué hacer, pero con el último suspiro busca a Dios. ¿Saben que Dios no nos deja solos? Porque dice el pasaje que cuando Isaías exclamó: soy un hombre muerto, el versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos de Dios, entonces Dios promete perdonar nuestro pecado. Entonces Dios promete quitar nuestras culpas. Puede ser que estamos desgarrados pensando que nuestro pecado no será perdonado. Tal vez nos sentimos solos pensando que Dios es tan grande, tan maravilloso, que nosotros somos inmerecedores de la gracia de Cristo. Pero el pasaje dice que hay perdón. Puedes haber cometido el peor de los pecados, el pecado más vergonzoso. Tal vez has pasado momentos donde creíste que la desobediencia era tanta que no había por qué clamar por el perdón de Dios, pero Dios promete quitar el pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay un Dios que mantiene el control de las cosas, cuando conocemos a Dios, cuando miramos nuestra condición, entonces no queda otro camino que estar agradecido, que decir al Señor: Señor, muchas gracias. No sé qué has recibido de Dios, pero hay muchos favores que Dios nos ha dado. El regalo de la vida, el regalo del aire, del oxígeno, la salud muchas veces. Pero hay una cosa más grande: el perdón que Dios tiene para sus hijos. El hecho que Dios diga: tu culpa la vamos a quitar, vamos a borrar tu pecado, tú vas a tener otra vez una oportunidad. Puede que las cosas estén mal, puede que la crisis sea muy grande, puede que temas una invasión,
Puede que tengas miedo al fracaso, pero yo soy tu Dios. Por eso el profeta Isaías en otra parte dijo: yo soy tu Dios, que te ayudo, siempre te voy a ayudar, siempre voy a estar contigo, te voy a sostener con la diestra de mi justicia. El versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dije hace un momento, no podemos quedar de brazos cruzados cuando sabemos que Dios está haciendo milagros con nosotros. No podemos quedar de brazos cruzados cuando entendemos que hay uno que murió por nuestros pecados y que por él tenemos esperanza. Se dio cuenta Isaías de su condición. Ahora estaba consciente que él solo no podía, que en Judá no se podía hacer frente al enemigo, pero había uno mayor que Judá, había uno mayor que el rey Usías, había uno mayor que el rey de Asiria. Ese uno es ese Dios que vive y permanece para siempre. Y ese Dios dijo: bueno, ahora yo tengo un mensaje que darle a la gente. ¿A quién voy a enviar? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es la decisión que tienes hoy? Cuando tú sabes que ese Dios que la Biblia menciona es un Dios real, es un Dios sobrenatural, es un Dios todopoderoso, es un Dios que cuando estás en tu cama llorando, cuando estás endeudado, cuando estás enfermo, cuando has ido a un hospital y has salido con quebranto en tu corazón y tal vez no tienes para hacerte los laboratorios o tal vez el diagnóstico no fue el mejor, y cuando aparece ese Dios y te restaura y te levanta, no queda más que decir: si hay un mensaje que dar, lo voy a entregar. Si hay un mensaje que dar, envíame a mí. Si tú necesitas algo, aquí estoy, envíame a mí. Amigos, que Dios les bendiga. Hermanos, es tiempo que conozcamos de Dios. Es tiempo que veamos nuestra condición y que sepamos que el único camino, que la única salida está en Cristo Jesús. Y Él ha prometido perdonar nuestros pecados, y Él ha prometido restaurarnos, y si es necesario utilizará un carbón encendido, utilizará una brasa y tocará nuestros labios, porque Dios quiere hacernos personas nuevas. Quiere que el mayordomo entienda que cuando se encuentra con Dios, su vida va a cambiar. Quiere que el mayordomo pueda estar seguro que su Dios, que su Señor es mucho mayor que la tarea que Él tiene en manos, y es mucho mayor que el propio mayordomo. Tengo un encuentro con Dios, tengo un encuentro con Cristo, porque el Señor tiene bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que el Señor traiga paz a tu corazón.